¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la novena hora. El día de hoy es un placer, un gusto estar nuevamente con ustedes. Chévere, el día de hoy tengo un tema para ustedes, el cual también se me ha venido en la cabeza estas últimas semanas, y diría más esta semana, es con el tema rebeldía. Es una palabra que quizás la han escuchado mucho con sus hijos, con sus niños en el hogar. En mi vida, toda mi vida de niño también eres rebelde. No sé, la palabra rebeldía siempre ha sido parte de mi vida, no porque sea una persona que es completamente así, la más rebelde de todas, sino porque de niño es como que me decían eres rebelde eres una persona que vive así rebelde o no sé. Pero es una palabra interesante, la verdad, rebeldía. Y vamos a hablar de eso esta tarde. Rebeldía es un tema por el que todos pasamos e incluso nos toca luchar. Se da ya desde los tiempos antes de la creación, cuando Lucifer se rebela contra Dios. Todos sabemos esa historia. Después, en el tiempo de la creación, con Adán y Eva, cuando fueron expulsados del huerto. ¿Se acuerdan? La serpiente vino, le engañó a Eva, después comieron el fruto prohibido y se rebelaron también, en cierta manera se llegaron a rebelar contra Dios, no lo obedecieron y después fueron expulsados del Edén y vivieron una vida así, trabajando con sus propias manos arduamente y hasta que tuvieron hijos y después murieron. También en la época de Noé, con el pueblo de Israel. Hoy en día también lo vemos. A lo largo de los años es un tema que ha ido transcurriendo y siempre termina mal. Si no se frena y si no dejas que el Señor haga algo en tu vida. Con la palabra rebeldía en internet encontré, y fue interesante lo que encontré. Y más o menos creo que ya muchos lo saben o tienen algún concepto ya en su cabecita. La rebeldía, encontré en internet, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. Interesante. Interesante que también ahí agregan la palabra desobediencia. En la RAE encontré también que dice situación procesal de quien, siendo parte en un juicio, no comparece a allanamiento que formalmente le hace el juez. Quiere decir de que no obedece lo que el juez o una persona de autoridad, la orden que un juez o una persona de autoridad manda a hacer. Quiere decir que no la obedece. Entonces la palabra obediencia o desobediencia es muy interesante y muy algo que definiría la palabra rebeldía. Rebeldía iría bien con el sinónimo o con la palabra desobediencia. Y su antónimo de rebeldía sería en este caso obediencia. El antónimo entonces de obediencia sería rebeldía o desobediencia. En la Biblia se narra que la mayoría de las personas no quisieron someterse a Dios. Muchos ya hemos leído la Biblia, ¿no? Y siempre se relata relato tras relato, narración tras narración de diferentes pasajes bíblicos de cómo personas no se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra las autoridades y vivían como querían. Y no querían someterse a Dios, no querían someterse a autoridades. En los tiempos de Noé podemos ver un ejemplo más amplio en este caso, donde las personas vivían como sea, en adulterio, asesinato, violaciones, fornicaciones, etc. No había persona que no fuera rebelde, que no fuera corrupta. El mundo estaba tan corrompido que no podían haber autoridades a quien hacer caso. No había alguien que pudiera levantarse y decir, hey, no hagas esto o hagas esto porque te iba a decir, anda, pela chifles o anda, vete a otro lado que no te voy a hacer caso a ti. Entonces, no había alguien a quien nosotros podamos hacer caso. Incluso contra Dios se rebelaron y no quisieron vivir de otra manera. Entonces Dios mandó un diluvio. Todos se acuerdan también la historia, ¿verdad? Mandó un diluvio y solo Noé y su familia y los animales escogidos se salvaron. Porque Noé, a causa de Noé también, porque Noé fue una persona que ante los ojos de Dios era justa.
tenía fe y era diferente a los demás, vivía de una manera diferente a los demás, no vivía como los demás lo hacían, no vivía haciendo cosas que son pecados, no vivía rechazando lo que Dios quería que hiciera, sino que él actuaba por fe, era una persona justa y una persona que era totalmente diferente a los demás. Y Dios vio eso. En Génesis 6, 5 al 7 leemos: Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Wow, fuerte el versículo. La rebeldía trajo a lo largo de los años entonces destrucción. No solo el enojo de Dios, sino que las personas se alejan de lo que Dios tiene y quiere hacer con nosotros. Lo que es importante también saber en este caso es que rebeldía es rebeldía porque no obedeces. Vieron que dijimos hace rato, la desobediencia va mucho en este caso sería como un sinónimo de rebeldía, y rebeldía sería el antónimo de obediencia, y obediencia sería el antónimo de rebeldía. Entonces, si prestaron atención a esa parte, chévere. Entonces, lo que es importante saber es que rebeldía es rebeldía porque no obedeces, porque no eres obediente. Las personas que se sometieron en primera instancia a su autoridad máxima, que es Dios, recibieron gran bendición. Noé, por ejemplo, Noé y su familia se salvaron del diluvio. Le creyeron a Dios, lo llamaron locos, lo llamaron... Imagínense, ¿quién pensaría, no? Que Dios proveyera tanto para construir un gran arca y que todos los animales entraran y que venga un diluvio. A mí no se me pasaría por la mente si alguien antes me hubiera dicho eso. O si a una persona normal vas y le cuentas: hey, va a haber un diluvio, así que métete a mi barco que tengo acá en el Callao, acá en la playa. ¿Quién te creería? Sería difícil, pero Noé se mantuvo en su fe, fue obediente, y también lo diferenciaba a los demás porque era una persona justa, vivía diferente a los demás. Entonces, Noé y su familia se salvaron gracias a eso. José, en este caso, José de Egipto, el que se encargaba de supervisar las cosas en Egipto, de ver por acá, por allá, prácticamente la mano derecha del faraón. La mano derecha del faraón. Él se mantuvo obediente a lo que Dios le dijo y lo que haría con él. Empezó con un sueño, lo sabemos, ¿no? Soñó de que iba a estar sobre sus hermanos, todo eso. Sus hermanos se enojaron, después lo llevaron, lo vendieron, él pasó como esclavo y después lo mandaron a la cárcel. De ahí le dijo al rey lo que significaba su sueño, las vacas flacas, las vacas gordas, y todos ya sabemos esa parte. Pero en todo ese transcurso José se mantuvo obediente. José se mantuvo obediente a que Dios iba a hacer algo, a que Dios no lo iba a dejar, y se mantuvo obediente a hacer lo que Dios quería que haga, de no inclinarse ante otras personas, de no inclinarse incluso ante el faraón mismo. Y eso es lo que una persona obediente recibe después como bendición de ser la mano derecha, en este caso de José, la mano derecha del faraón. De tal manera que después sus hermanos llegaron, su papá, y después se sorprendieron todos y dijo: wow, ¿qué pasó contigo? Ahora eres la mano derecha del faraón y haces todas estas cosas. Y fue obediente, y obediencia trae bendición, y obediencia hace que las promesas de Dios lleguen de tal manera que tú cuando llega el momento dices: wow, qué bueno eres Dios. Entonces prácticamente la mano, ya dijimos, se mantuvo obediente a lo que Dios le dijo y que hará con él. Empezó con un sueño, pero él fue obediente en esperar y en perseverar. En 1 de Pedro 3:20 encontramos:
esos que obedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en este terrible diluvio. Esa es la parte en la que se habla de Noé, ¿no? Gracias a que obedeció y se salvó con su familia, y los que desobedecieron murieron en el diluvio. La rebeldía, entonces, lo único que ha traído es destrucción para la humanidad. Es algo que el diablo, en este caso, puede usar para que tú te alejes cada vez más y más de Dios. Y eso es algo que es grave si al final no se saca a la luz, o no se pide perdón, o no se lo entrega al Señor. Otra de las cosas que entendí es que muchas veces la rebeldía no solo habla. Y eso es algo que nos vamos a reír muchos, nos vamos te lo voy a decir ahorita de cómo es, pero vas a poner tu cara. Sí, me ha pasado. A mí también me ha pasado. Ahí Aaron se debe estar riendo también, o no sé quién me está viendo por ahí, pero nos ha pasado. Y es la oportunidad de que eso empiece a cambiar, de que eso empiece a ser diferente en nuestra vida. Es que muchas veces la rebeldía no solo habla, la rebeldía no solo se da a conocer por nuestra cara o por nuestros actos, sino interiormente. Las personas, en este caso, las personas solo solemos no obedecer descaradamente cuando una autoridad te dice que hagas algo y tú haces lo contrario. Cuando le dices, no lo voy a hacer, por ejemplo, de frente, hay descaradamente que otros dicen, no lo voy a hacer, no. Estás actuando en rebeldía y no estás honrando, en este caso, a tus autoridades. En la iglesia también, cuando una autoridad como tu líder o pastor te dice lo que tienes que hacer. Y en este caso, obviamente, si te lo dicen es porque quieren que tú crezcas y porque quieren de que tú dejes de vivir de tal manera que empieces a vivir como Dios te dice que vivas. Y empezar a buscarlo a Él y empezar a salir de tus huecos, porque por algo te lo dicen. Entonces, y de esa manera, si no obedecemos, no los honramos. Y Dios nos manda a honrar a nuestras autoridades. Entonces, en la iglesia, cuando una autoridad como tu líder o pastor te dice lo que tienes que hacer, muchas veces nosotros recibimos consejo y por dentro de nuestra cabeza se está formando, escuchen esto, se está formando cuando recibimos consejo, muchas veces en nuestra cabeza se forman las palabras, Él no sabe lo que dice, Él no sabe cómo yo me siento, y no sabe realmente cómo yo me siento quizás, pero estamos ahí como que interiormente como, no, tú no sabes lo que dices, tú no sabes cómo me siento, cómo te voy a hacer caso. Se está creando una rebeldía interna y de no querer escuchar, de no querer recibir ese consejo. O la palabra, no lo haré por dentro. Como dije, no puedes decirlo por fuera, sino también puedes decirlo por dentro, no lo haré, no le haré caso. O también cuando estamos por dentro, estamos con una resistencia que cuando te dan consejo y te dicen que vayas por tal camino, te molestas o te haces la víctima. Muchos somos expertos en poner caras de, ok, está bien. A ver, yo le puedo decir a una persona, te recomiendo que vayas por este lado, porque si vas por este lado vas a caer en pecado y te vas a alejar de Dios y va a ser difícil que salgas. Pero si te vas por este lado, te dejas tomar de la mano, sacas estas cosas a la luz, te va a ir bien y Dios va a poder trabajar en tu vida. Y tú estás entre aquí o allá y por dentro estás, me voy por allá, y por afuera estás y me voy por acá, líder o pastor. Y creo que todos hemos llegado a esos casos, muchos. Y sí, muchos somos expertos en poner esas caras, de ok, lo haré así, pero por dentro estamos y sabemos que no lo haremos. Eso es rebeldía, y recuerda que eso nace de tu corazón. Hemos oído muchas veces, también creo que la semana pasada habló Rosalía sobre tu corazón. Revisa tu corazón, deja que Dios examine tu corazón, pídele al Señor un nuevo corazón. Y hemos escuchado todas esas cosas, y deberíamos hacerlo así. Del corazón brota nuestra capacidad de obedecer, porque cuando amamos a Dios,
Es fácil obedecerle a Él y a las personas que Dios ha puesto como líderes en nuestra vida. Y es fácil de obedecer a las autoridades que están también alrededor de nosotros. La rebeldía en este caso no te permitirá recibir a Dios en tu vida por completo. No te permitirá conocerlo como hijo. No te permitirá acercarte a Él, porque vivir en rebeldía es pecado. No te permitirá recibir las bendiciones que Dios ya está preparado para darte. No obedecerle te trae consecuencias, como las vimos en el diluvio, como las vimos con el pueblo de Israel también, cuando no lo obedecieron, algunos murieron, como lo vimos con Adán y Eva, como lo vimos con muchos personajes bíblicos que vivieron en desobediencia, vivieron en rebeldía y terminaron muy mal. Y no te permitirá acercarte a Dios por completo. Muchas consecuencias graves que pasaron a causa de eso es con Adán y Eva, como lo dije, fueron expulsados del Edén en el tiempo de Noé. Las personas murieron porque no estaban decididas a dejar de vivir de tal manera. Con el tiempo, el vivir en rebeldía continúa y hace que tu corazón se ponga cada vez más y más duro, como una roca, que es difícil que alguien pueda picar ahí o que pueda agarrarlo y ablandarlo o suavizarlo o darle forma con las manos, porque es duro. Hace que tu espíritu se duerma, hace que tú estés no atento a lo que pasa a tu alrededor, a lo que Dios te habla o a lo que Dios quiere hacer en tu vida. No permite, es como una barrera que se crea. Te es cada vez más difícil experimentar la presencia de Dios. Y en última instancia, te puedes llegar a enojar con Dios y alejarte. Por eso es importante que uno se dé cuenta que si vive de tal manera, o uno se da cuenta de si vive de tal manera, cuando recibes consejo, cuando te dicen que hagas algo que te hará crecer, que te permitirá que Dios te siga hablando o que te va a permitir de que sigas creciendo, ¿cómo actúa tu corazón? ¿Cómo actúa tu corazón? Y algo que creo que es importante que hay que recordar es que Dios no es un Dios mandón. No es un Dios el que nos imaginamos como un papá barbón con ojos de fuego diciéndote, haz esto porque si no te la vas a ver conmigo, haz rápido esto y déjame en paz. Muchos hemos tenido quizás experiencias con autoridades que nos han mandoneado y todo eso, nos han tratado mal, nos han dicho de todo. Y son autoridades, en fin, que tenemos que respetarlas, honrarlas, pero que no tenemos que obedecerlas si es que nos mandan a pecar. Ya sabemos eso. Pero Dios no es un Dios que te trata así. Dios no es un Dios que te va a dejar en abandono. No es un Dios que te va a dejar destruido cuando tú lo obedeces. Sino que es un Dios que te manda a hacer algo porque sabe de que va a haber bendición ahí, porque sabe de que te va a hacer crecer, y porque sabe de que no te va a pasar nada malo. Entonces Dios no es un Dios mandón como muchos creen, sino que Dios es un Dios que quiere bendición para tu vida, quiere crecimiento para tu vida y quiere que esa rebeldía se vaya de tu vida y que tú comiences a vivir en obediencia. Debemos entender que Dios quiere habitar en tu vida, donde tú puedas tomar decisiones con la guía de Él, donde tu vida en obediencia se muestra a través de tu vida, a través de tus actos y sobre todo que te das cuenta que tu corazón le pertenece por completo a Él. Entonces, voy a orar por ti. Yo creo que es un tema importante de recordar y en la novena hora de examinarse también. Y obviamente sabemos que oramos todo eso, pero de examinarse cómo está nuestra vida con la rebeldía, cómo está eso en nosotros. Y decirle al Señor, hey, Señor, he estado actuando en rebeldía, quizás donde lo sabes,
y pedirle perdón donde has recibido consejo y te ha dado igual, donde Dios mismo te habló y no hiciste nada, o te enojaste con Él, o aún estás enojado, o donde aún estás frustrado, o donde aún estás queriendo tirar la toalla. Todo nace de una rebeldía interna y de que no revisaste tu corazón. Entonces yo creo que el Señor quiere que nos examinemos y que le pidamos perdón donde nuestra vida está todavía viviendo en rebeldía. Entonces voy a orar por ti. Señor, gracias por cada uno que ha estado escuchando este mensaje. Señor, lo bendigo. Señor, declaro sobre ellos convicción de pecado y sobre todo, Señor, de que ellos pueden, Señor, soltar, Señor, esa rebeldía, pedirte perdón y entregártelo. Señor, los bendigo, Señor, y declaro, Señor, sobre ellos, Señor, de que después de hacer esos pasos, Señor, ellos pueden empezar, Señor, a ver, Señor, esa bendición, empezar a ver, Señor, que tú puedes obrar en sus vidas y sobre todo de saber que cuando se vive en obediencia, Señor, hay bendición y sobre todo de que podemos honrarte de esa manera, porque eres nuestra máxima autoridad, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre y nuestro Padre no permitirá que nos pase nada mal. Gracias, Señor. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la siguiente novena hora. Chau, chau.